Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien con la ayuda de nuestro Dios. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí en el canal del Ministerio del Camión. Les habla Daniel García. Hoy vamos a tener un estudio muy interesante y muy importante para nuestras vidas, especialmente si tú eres un cristiano, un seguidor del Señor Jesucristo, que has puesto tu fe en Él, que lo has aceptado como tu Salvador personal. Vamos a hablar acerca del santo reposo. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios, que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Que todos los que vean este video o que entren a este canal o que lo siguen, que sean bendecidos por ti, que se encuentren contigo y que encuentren esta verdad que enseña la palabra de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a hablar, como les dije, del santo reposo. El libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10 dice las siguientes palabras. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí está hablando el apóstol Juan, el discípulo amado, el discípulo que se recostaba ahí con el Señor Jesucristo. Él sabía muy bien que el día del Señor era el sábado. Por eso él dijo bien esas palabras. Él no estaba diciendo que el domingo, ningún otro día. Dice que estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y pues el Señor Jesucristo le explicó, pero muy bien. Él vivió en ese tiempo y especialmente siempre guardaban el santo reposo. Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 2. Libro de San Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 27. San Marcos 2:27 dice estas palabras, unas palabras muy claras, muy entendibles, que no pueden ser difíciles para nosotros para entender. Dice el versículo 27, también les dijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué fue hecho el sábado? Por causa nuestra, por causa del hombre, para nosotros. Dice, y no el hombre por causa del sábado. ¿Okay? Y también el verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el creador del sábado. Él es el dueño del sábado y es el Señor del sábado de acuerdo a lo que hemos leído. Y en Hebreos capítulo 4, vamos a estar leyendo bastante la Biblia. O sea, para que ustedes puedan entender y puedan buscar también estas citas bíblicas. Hebreos capítulo 4 y el versículo 4 dice, pues es cierto, pues en cierto lugar dijo así del séptimo día. O sea que Dios dijo algo del séptimo día del sábado. Dice que en cierto lugar. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Donde Él lo dijo fue allá en el libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Y vamos a leer mismo aquí en Hebreos, aquí en el capítulo 4, el versículo 2. Dice el versículo 2. Recuerden que estamos estudiando, leyendo la Biblia. Versículo 2 dice, también, estoy leyendo en Hebreos capítulo 4 y verso 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. A ellos, dice, de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Así que la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, debe ir acompañada de fe. O sea, creer en ella. ¿Qué es la palabra de Dios? Que este libro no es palabra de hombres. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo.
desde el libro de Génesis hasta Malaquías, desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis, o como uno le dicen, Revelación o Revelaciones. O sea, este libro es la palabra de Dios. Ahora vamos a leer capítulo 1, aquí mismo el libro de Hebreos, y vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios les habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, como también a nosotros. En estos últimos días, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en estos días a nosotros también nos está hablando por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora vamos a ver Colosenses capítulo 1, por favor. Libro de Colosenses capítulo 1. Vamos a ir al libro de Colosenses, como les digo, capítulo 1. Y vamos a leer versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nosotros sabemos que Él no fue creado, sino el primero, el que creó todo. El único, el primero en todo, el número uno en todo. Eso quiere decir que es el Señor Jesucristo. No que fue una persona así como nosotros, una criatura creada, no. Él es el mismo Dios eterno. Emmanuel, Dios con nosotros. No te confundas. Cristo es la imagen del Dios invisible. Una criatura no puede ser, una persona creada no puede ser la imagen del Dios invisible, del Dios todopoderoso. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Una criatura creada no puede ser el creador de los cielos y de la tierra, de los tronos, de todo lo que existe, de todas las galaxias, del cielo, de la tierra, de todos los mundos. Solamente el creador puede ser el creador, o sea, Dios. Y versículo 17, y Él es antes que todas las cosas. O sea, en otras palabras, Él siempre ha existido. Él es un Dios, o sea, es Dios que no tiene principio ni fin. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, podemos existir nosotros por el poder que Él nos da, por el poder creador y sustentador. Porque Dios cuida de su creación. Vamos a ir al libro de Génesis, una cita que les había dicho hace rato. Libro de Génesis, capítulo 2. Recuerda que estás aquí en el ministerio del camión. Y te invito a que tengas una Biblia para que sí constates, pruebes que lo que estamos anunciando aquí, lo que estamos predicando, estamos enseñando, es la palabra de Dios. El propósito de este canal se creó para anunciar la verdad, para predicar lo que Dios ha dicho. No las teorías o pensamientos o ideas de los hombres, o de las religiones, o de alguna otra, una congregación, iglesias. No, lo que dice solamente este libro, lo que dice la palabra de Dios. Por eso aquí citamos la palabra de Dios, para que estas verdades puedan llegar a todos los rincones de la tierra, todo el mundo sepa de la gran verdad de Dios. Ok, Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. O sea, cuando concluyó fue el sábado. Y reposó el séptimo día o el sábado. Todo cuanto había hecho. Si tú cuentas y ves los días de la semana,
El domingo es el primer día de la semana y el sábado es el séptimo día. Versículo 3. Entonces bendijo Dios el séptimo día. O sea, el sábado está bendito por Dios. Dice, entonces bendijo Dios al séptimo día. Dios bendijo al sábado y lo santificó. Tiene dos cosas maravillosas. Está bendito y está santificado. Porque Dios estaba allí descansando, lo santificó y lo bendijo con su propia presencia. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios lo santificó y lo bendijo por su propio reposo, al reposar de todas sus obras que había hecho en los 6 días. Porque ahora vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, por favor. Acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer ahí donde están los 10 mandamientos. Éxodo 20. Vamos a leer especialmente sobre este santo reposo. Es lo que estamos estudiando sobre el santo reposo. Versículo 8 al 11, aquí de Éxodo 20. Versículo 8 al 11 dice, acuérdate del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuándo son los 6 días? Empezando el domingo hasta el viernes. Esos son los 6 días que es la semana bíblica, la semana para trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día o el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, ¿y qué más? Y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, reposó en el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Cuando nosotros guardamos este sábado que Dios bendijo y santificó, entonces somos llamados verdaderos testigos de Jehová, verdaderos testigos del Dios del cielo, del Jehová de los ejércitos, que habla la palabra de Dios, que es nuestro Dios, nuestro gran creador. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer ahí en el versículo 16. Lucas, capítulo 4, el verso 16, las palabras que dice. Vino a Nazaret. ¿Quién? Jesús. Por eso se le llama a veces que Jesús de Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado. ¿Dónde se crió Jesús? En Nazaret. Y el sábado, dice, entró en la sinagoga, entró en la iglesia, entró en el templo. Entró a la casa de Dios. El sábado, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Era una costumbre de ir sábado con sábado a la iglesia, a la sinagoga del Señor Jesucristo y sus discípulos. Especialmente el Señor Jesucristo, nuestro gran ejemplo, al que nosotros debemos de seguir, hacer lo que Jesús ha hecho. Era su costumbre ir de sábado a sábado a la iglesia. Muchos dicen que él violó el sábado. Nunca lo violó. Porque Jesús nunca pecó. Porque es Dios, el Dios perfecto, el Dios único, nuestro gran Creador y Señor. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, 39 años después de la muerte de Jesús. Porque muchos dicen que la ley de Dios junto con el sábado fue clavada en la cruz del Calvario. Pero no, veamos todo lo que pasó después del año 70. Recuerda, 39 años después del sacrificio y de la muerte del Señor Jesucristo, lo que se llegó a hacer todavía y lo que dijo el Señor Jesucristo, o sea, lo que se escribió de él. Porque el Nuevo Testamento se escribió mucho tiempo después que Jesús murió. Y aún siguieron escribiendo ellos, especialmente inspirados por el Espíritu Santo. Así que no escribieron palabras de hombres, sino lo que Dios les había inspirado que escribieran. Y estaba de acuerdo con lo que se había dicho en Génesis, lo que se había dicho en Éxodo 20. Está de acuerdo a la palabra de Dios. Los escritores bíblicos nunca se contradijeron.
siempre estuvieron de acuerdo y han estado de acuerdo. Así que vamos al libro de San Mateo, capítulo 24. Tú te vas a sorprender con esta cita bíblica. Si tú eres una de las personas que siempre está contradiciendo, especialmente la verdad sobre el santo reposo, sobre el santo sábado, o sea que te opones. Veamos pues San Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 20. Mateo capítulo 24 y versículo 20 dice estas palabras. Orad, esto lo dijo el Señor Jesucristo y lo escribió San Mateo, lo escribió Leví Mateo. Las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Dijo él, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Porque Jerusalén fue destruida, como te digo, en el año 70. Y de eso estaba hablando el Señor Jesucristo, cuando iba a ser la destrucción de Jerusalén. ¿Qué? Que su huida, cuando ellos huyeran de Jerusalén, porque iba a ser destruida, que oraran para que su vida no fuera en sábado. O sea, que no fuera en día de reposo, según el versículo 20. Orad pues que vuestra huida, que va a ser en el año 70, no sea en invierno, cuando está frío, cuando cae nieve, cuando está difícil viajar, ni en sábado. ¿Por qué en sábado? Porque el sábado es santo, es bendito, es el día de Jehová, es el día del Señor, el día que debemos descansar de todas nuestras faenas, de todas las cosas que hacemos en los 6 días de la semana. Por eso el Señor Jesús dijo, oren, para que su vida de Jerusalén no vaya a ser en invierno, cuando caiga nieve, ni vaya a ser tampoco en mi sábado. O sea, va a ser en sábado. Porque recuerda que el Hijo del Hombre Jesús es aún Señor del sábado, del día de reposo. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 20. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 20. O sea, lo que fue inspirado también por el Espíritu Santo. Palabras muy claras. Dice el versículo 12 de Ezequiel 20, versículo 12 dice estas palabras. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Quién es el que santifica al pueblo? ¿Quién es el que santificó el sábado? Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. Versículo 20. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Qué linda es la palabra de Dios. Les dije que íbamos a leer, íbamos a citar mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Lucas. Libro de Lucas, vamos a leer el capítulo 23. El libro de San Lucas, capítulo 23. Es una cita bíblica también muy linda y preciosa. Lucas capítulo 23. Y vamos a leer por favor el versículo 53 y 54. ¿Ok? Lucas 23, versículos 53 y 54 dice, vamos a leer mejor desde el 50 para que puedan entender bien. Del 50 y lo vamos a leer. Yo les voy a decir dónde nos vamos a parar. Hasta el 55, hasta el 56 mejor. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato, lo que hizo José de Arimatea, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en su propio sepulcro de José, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación. ¿Cuándo es el día de la preparación para el sábado? El viernes. El viernes es el día de la preparación y estaba, dice, para comenzar el sábado. O sea, cuando se mete el sol el viernes, entonces ya es sábado. Dice, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especies aromáticas. Después de la muerte de Jesús, ellas hicieron esto. Y ungüentos. Y descansaron el sábado
conforme al mandamiento. Aquí estaba la Virgen María y todas las mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Tanto la Virgen María como las mujeres guardaron también el santo reposo, el santo sábado bíblico que está en el centro de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. Así que imagínate, Lucas capítulo 24, y vamos a leer el versículo 1, lo que dice el versículo 1 de Lucas 24. El primer día de la semana, que sabemos todos que es el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando empieza la semana de trabajo, cuando es la semana bíblica, dice, muy de mañana fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y vamos a ver también Isaías capítulo 66, libro del profeta Isaías capítulo 66, por favor, acompáñenme en su Biblia, capítulo 66 y versículo 22 y 23. Dice el 22 y el 23 de Isaías 66. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea que todos llegaremos a adorar a Dios, dice que de mes en mes y de sábado en sábado, aún todavía en la tierra nueva. O sea, en el mundo que Dios va a preparar para nosotros, se va a seguir guardando el santo sábado. O sea, qué lindo y qué precioso. Hebreos capítulo 13, es una cita muy conocida por muchos. Hebreos 13 y versículo 8, una cita muy preciosa, muy linda. Fíjate lo que dice el versículo 8 de Hebreos 13. Dice el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo no cambia. Jesucristo no cambió los mandamientos, ni los piensa cambiar. Él siempre ha sido el mismo. Él siempre ha requerido de nosotros como cristianos y como seguidores de Él, como creyentes en Él y en su palabra, obediencia. Siempre ha querido Él lo mismo de nosotros, siempre ha exigido. Así que tú no te creas de lo que alguien te enseña, que ya no es necesario esto, porque Jesús es el mismo. Dice el versículo 8 de Hebreos 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, en el 2022 y por los siglos de los siglos. Jesucristo no cambia, es el mismo. Libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 16, por favor. Y vamos a leer versículo 13. Fíjate lo que dice el 13 del libro de Hechos, capítulo 16. Dice, un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Tuvieron una reunión en sábado en el libro de Hechos. Dice que donde tenían la costumbre de hacerse la oración, tenían la costumbre de ellos de reunirse, de adorar a Dios en el sábado que Él instituyó, en el sábado que dice, acuérdate de santificar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si tú guardas el sábado santo de la Biblia, el santo reposo, no estás guardando un día de algún hombre, del Papa, de tu jefe, de tu padre o de alguna persona importante en tu vida. No, es de Jehová Dios. Es el sábado del Señor, del Creador de los cielos y de la tierra. Hebreos capítulo 9, capítulo 4 y verso 9, por favor. Hebreos capítulo 4 y versículo 9. Dice en el versículo 9 de Hebreos 4.
dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda este reposo. Cuando tú has reposado también de tus obras, cuando tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo y por fe lo aceptas como tu Salvador personal, también reposas en el sábado. Tanto reposas del pecado como reposas también de tus obras que haces cada semana, de tu trabajo. El sábado para eso fue, para que descanses, para que reposes y para que adores al Creador. Para eso es que Dios lo ha dado a cada uno de nosotros. Por tanto, queda una observancia, según el versículo 9 del sábado, para el pueblo de Dios. Queda todavía una observancia. Si leemos Juan capítulo 14 y versículo 4, Juan capítulo 15 y el verso 4. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 15 y versículo 4. Permaneced en mí, dice el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si tú dices que permaneces en Jesús, que estás lleno toda tu vida, está llena del Señor Jesucristo, todo tu cuerpo está lleno del Señor Jesucristo, que tú permaneces en Él. Nosotros nos vamos a dar cuenta y se va a dar cuenta todo el mundo que permaneces en Él cuando tú guardas el santo reposo, el reposo bíblico que el Señor ha dado, que ha dejado para nosotros como cristianos. Que no seamos nomás oidores, sino completamente obedientes, observadores de los mandamientos de Dios. Que lo hagamos, que lo llevemos a la práctica, porque es lo que espera el Señor Jesucristo de ti y también de mí. Capítulo 15 de San Juan y el versículo 10. Fíjate lo que dice el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor Jesucristo? Los mismos que se dieron en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Eso quiere decir que tú amas a Jesús, amas a Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque todo lo que fue creado, todo lo que se hizo para Jesús. Sean tronos, sean principados, todo fue creado para Él y por medio de Él, según el libro de Colosenses que miramos hace rato. Capítulo 14 del libro de San Juan. Y vamos a leer por último versículo 14 al 16, que dice San Juan 14, versículo 14 al 16, dice las siguientes palabras. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú amas a Jesús, guarda sus mandamientos. Si amas a Jesús, vas a estar guardando los mandamientos, incluyendo su santo sábado. Y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si nosotros decimos que amamos a Jesús, vamos a guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, incluyendo el santo sábado, entonces el Señor Jesús va a cumplir en nuestra vida las palabras del versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre para que los llene del Espíritu Santo. Es lo que dice. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Paracletos, otro igual que Él. O sea, Dios mismo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Y entonces puedan suceder maravillas en tu vida. Bueno, que Dios te bendiga y gracias por haberte quedado hasta el final de este video, ya que es un video pero muy importante acerca de este tema tan importante que está en la palabra de Dios, que nos habla acerca del santo reposo, que es el santo sábado, bendito y santificado por Dios. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós.